Pues el saludo, mi nombre es Alejandro Martínez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este video va relacionado a la tarea 3 del curso de instrumentación. Bueno, en este caso nos piden que calculemos los cálculos teóricos de la amplificadora de 620 para amplificar un voltaje de entrada que sería el resultado de un puente de Wheatstone de 0,96 voltios. Entonces, para calcularlo, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar la fórmula, que sería el voltaje de salida de 5 voltios y el voltaje de entrada de 0,96. Esto nos da un resultado de una ganancia de 0,21. Teniendo en cuenta los resultados de esta ganancia, lo reemplazamos a la fórmula del amplificador que vamos a utilizar, que es la de 620, que es la siguiente. Despejado, para sacar de la resistencia RG, sería aquí, nos daría algo como esto. Entonces aquí lo restamos y después lo dividimos y nos daría un resultado de 11.733,97 ohms. Para la prueba tenemos aquí el siguiente circuito. Muestro aquí. Bueno, tenemos la resistencia, en este caso aquí sería de 11.733,97 ohms, que sería lo que nos dio anteriormente. Tenemos la entrada, que sería 969 milivoltios, que aproximado, si pasados a voltios, sería 0,96 voltios. Usamos lo que sería el positivo, el negativo, cogemos la medida, que sería de positivo para la pata 6 y negativo para la pata 5. Y aquí una cosa es que tenemos que polarizar, ponerle un polo a tierra a nuestro negativo para que nos dé más exacto los voltios. Y aquí tenemos el resultado, que sería una salida de 5 voltios. Y a tener en cuenta que el voltaje del amplificador que le vamos a colocar tiene que ser mayor al que vamos a amplificar. En este caso es de 12 voltios, el cual debemos polarizar también la tierra. Bueno, vamos con el segundo circuito, que nos pide que con los cálculos teóricos para el diseño de un activo pasa abajo de segundo orden y con una frecuencia de corte de 380, y verificar mediante la simulación la frecuencia de corte. Bueno, para mi caso yo utilicé un filtro pasa abajo segundo orden Chebyshev con una frecuencia de corte de 380 Hz y un rizado de 3 decibeles. Yéndonos a las tablas, nos da que A1 es 1,065 y B1 1,9305. Lo reemplazamos a la fórmula para sacar, bueno, utilicé un capacitor. El primero sería de 22 nanofaradios, y para sacar el segundo capacitor, que según el circuito son dos capacitores, lo reemplazamos la siguiente fórmula y nos daría un aproximado de 196,78 nanofaradios para el segundo capacitor, que eso en forma comercial ya sería 150 nanofaradios. Para calcular las resistencias, las dos resistencias que se van a implementar del cual del circuito, lo reemplazamos operando. Nos daría que la primera resistencia sería 9748,95 ohms, y para la resistencia 2 sería 10.526,2 ohms. Y ya para la simulación, lo tenemos aquí. Nos daría lo siguiente. Vemos aquí. Bueno, tenemos lo primero, que sería los voltajes.
Y bueno, aquí tenemos el capacitor 1 que sería 22 nanofaradios y el capacitor 2 que yo no lo aproximé para tener un valor más exacto. Entonces sería 149.7 nanofaradios. La resistencia 1 y la resistencia 2 respectivamente. Y aquí tenemos nuestro voltaje que sería la medida del voltaje de entrada y aquí el voltaje de salida. Para la frecuencia de corte nos vamos a lo que sería esta, que sería el diagrama. Nos dirigimos a lo que sería 3 decibeles. Menos 3 decibeles aproximamos aquí. Entonces, aquí tenemos que es menos 3 decibeles, nos da una frecuencia de corte de 380,3. Entonces tenemos que los cálculos son correctos para una frecuencia de 380 Hz. Y tenemos nuestra onda. Y esto sería todo. Muchas gracias.